Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Oye, Matilde, déjate conquistar mi vida. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía y como nada tenía, aproveché en el momento. Y como nada tenía, aproveché en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Esta canción que escuchamos lleva por título Matilde Lina, en la voz y la composición del maestro Leandro Díaz. Un tema musical que está de moda por estos días debido a una serie de televisión que se ve en estos días en uno de los canales privados del país en homenaje a este compositor colombiano. Gran cantante que veía con los ojos del alma, uno de los símbolos del vallenato, fue célebre por esta composición descriptiva llena de profundidad que daba cuenta que su limitación visual no era una barrera para su amor por la música. El maestro Leandro Díaz hace evocar esas tradiciones y costumbres de nuestra tierra por medio del empleo de una prosa dulce que maneja un lenguaje lleno de amor para mostrarnos muchas características de la cultura vallenata, transportándonos con sus letras a los fantásticos paisajes caribeños y a esas historias de los juglares vallenatos. Y es que precisamente hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y también su bienestar, así como para concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida de todas las personas que tienen alguna limitación, que hoy en día pues se dice personas con capacidades diferentes. Ese es el motivo con el que abrimos hoy nuestro programa Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Vamos con el resumen de parte de la actividad legislativa de esta semana en la corporación. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. La plenaria de la Cámara realizó esta semana el debate de moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. La audiencia estuvo liderada por los representantes de la oposición. Por su parte, la bancada de gobierno defendió la actuación de la jefe de esta cartera. Información que presenta María Luisa Barrera. Desde la oposición sostuvieron que las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, que calificaron como ligeras, generaron pánico económico con graves consecuencias para el país. Así lo manifestó la representante Erika Tatiana Sánchez, segunda vicepresidenta de la Cámara por la oposición. La ministra, con sus declaraciones de manera irresponsable, ha generado un escenario de preocupación, ha generado realmente un escenario muy preocupante en temas de inversión extranjera. La bancada de gobierno respaldó la gestión de la ministra y consideran que la situación económica del país se debe a múltiples factores. Habla el representante del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vaca. Se ha quedado muy corta la oposición en presentar argumentos, además que endilgar un delito como el de pánico económico requiere de un análisis mucho más minucioso sobre los elementos normativos, subjetivos y otros elementos del propio tipo penal. Por su parte, la ministra Irene Vélez indicó que está cumpliendo con el programa del gobierno por el que votaron más de 11 millones de colombianos. Y ese programa de gobierno se comprometió con un cambio que ya comenzó. A veces el cambio da miedo, a veces el cambio genera oposición, pero el cambio es también lo que esta ciudadanía decidió.
La próxima semana la plenaria de la Cámara decidirá si la ministra de Minas continuará o no en su cargo. Informó para Frecuencia Legislativa María Luisa Barrera, la voz de las regiones. Las comisiones primeras aprobaron el proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de la Igualdad, con el objetivo de mejorar la situación de los más de 20 millones de colombianos que están en la pobreza. Heudet Gutiérrez con la información. La promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez está a punto de volverse una realidad. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario trinó: falta un debate en las plenarias para que sea una realidad. La dignidad debe ser un derecho y no un privilegio. Habla la representante Luz María Múnera del departamento de Antioquia, Pacto Histórico. Miren, tenemos un montón de programas y proyectos regados por todas partes. Lo que queremos es juntarlos en un ministerio que cree lo que tiene que crear: eficiencia y eficacia y resultados positivos para que acabemos con ni siquiera la pobreza, la miseria en Colombia. El ministerio tendrá la función de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales en el país. Y en este orden de ideas dialogamos con el representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, del Partido Comunes. Todo lo que sea avanzar en la satisfacción de los derechos fundamentales de esas mayorías empobrecidas, hay que apoyarlo, hay que desarrollarlo. Según los ponentes del proyecto, es necesario que un ministerio logre focalizar los 11 sectores que tienen que ver con la igualdad, además de 14 entidades, 102 dependencias y 123 programas, que según los autores están dispersos en las competencias de las políticas de igualdad. Dialogamos con el representante a la Cámara, Eduard Sarmiento Hidalgo, del partido Pacto Histórico en el departamento de Cundinamarca. Por ejemplo, algunas relacionadas con el diálogo social en el Ministerio del Interior, las relacionadas a las direcciones con grupos étnicos, lo relacionado con mujeres, lo relacionado con juventudes, en el caso del DPS, pues lo relacionado con la política de apoyo a las familias, de la no discriminación, la tercera edad. Informó para Frecuencia Legislativa Heudet Gutiérrez, la voz de las regiones. Colombia es un país rico en diversidad cultural y todas sus expresiones deben ser tenidas en cuenta. Es por ello que en la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley que busca renovar el nombre del Ministerio de Cultura por uno que recoja todas y cada una de las expresiones y áreas que también complementan lo cultural en el país. Freddy Ospino con los detalles. Teniendo como invitada especial a la ministra de Cultura, Patricia Ariza Flores, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 240 de 2022 que busca cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por la denominación de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al tiempo en que se modifica el término de economía naranja por economías culturales y creativas. Para Susana Gómez Castaño, representante por Antioquia del Pacto Histórico y ponente de este proyecto permite un cambio simbólico y profundo en un país multicultural. Esto con el fin de poder ampliar más a las personas que hacen parte del sector cultural y que puedan beneficiarse también de todas las políticas públicas que tengan que ver y estén relacionadas con todo lo cultural. Tenemos aproximadamente 87 pueblos indígenas, tenemos 68 lenguas nativas que quedan en este momento, de las cuales son 65 de los pueblos indígenas, hay 2 del pueblo afro que son la palenquera, también la creol de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tenemos también la rom y el lenguaje de señas. Por su parte, Jaime Salamanca, representante por Boyacá del partido Alianza Verde, invitó a la oposición a trabajar por la paz total a través de la cultura. A que nos apoyen de manera unánime, ojalá, pidiendo a los compañeros de la oposición a este proyecto que fortalece el desarrollo de un cambio cultural para la vida, de una verdadera cultura de la paz. No habrá paz total si no integramos las diferentes expresiones culturales en un proyecto colectivo de nación. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la ministra de Cultura para su desarrollo, pasa a segundo debate para continuar su camino hasta su aprobación final. Informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, la voz de las regiones. Pasó su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que promueve la inclusión educativa de la población sorda en Colombia. Detalles de esta información con Claudine Roca.
La inclusión en el sistema educativo, la participación laboral y la posibilidad de tener mejores condiciones parten de un principio esencial de garantizar a esta población su derecho a comunicarse, lo cual ha hecho que sea un deber para el Estado colombiano promover el aprendizaje de la lengua de señas. Así lo manifestó el coordinador ponente de la iniciativa, Jaime Raúl Salamanca Torres, del Partido Alianza Verde. Impulsar una inclusión educativa real, efectiva, en el sistema educativo colombiano, obligando a los entes territoriales certificados y a las secretarías de educación a impulsar precisamente, en palabras sencillas, un bilingüismo para la comunidad sorda de Colombia. Hacer los ajustes razonables que son necesarios para poder avanzar en esta educación inclusiva y impulsar también la contratación de docentes, intérpretes, todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva en Colombia. Este proyecto considera que las entidades territoriales certificadas en educación organizarán su planta de personal docente de tal forma que la institución o instituciones educativas oficiales que realicen oferta bilingüe bicultural para sordos cuenten con docentes bilingües y personal de apoyo que requiera. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones. La alimentación de nuestras niñas, niños y adolescentes es prioridad para la Cámara de Representantes. Por esta razón pasó a segundo debate un proyecto de ley que busca institucionalizar el suministro de alimentos en las instituciones públicas del país como una verdadera política de Estado. Detalles con Freddy Ospino. De forma unánime pasó a segundo debate el proyecto de ley 165 de 2022, por medio del cual se pretende lograr que el programa de alimentación escolar PAE se convierta en política pública de Estado, garantizando un mejor suministro de alimentos en las instituciones públicas. Ingrid Marlene Sogamoso, representante de Boyacá por el Partido Conservador, sustentó que este sería un primer gran paso para evitar la corrupción en el PAE. Una vez elevada la categoría a política de Estado, podamos presentar un proyecto de ley estatutaria que regule el funcionamiento del programa de alimentación escolar, que hoy está regado por todos lados, en varias leyes, en varios decretos y en varias resoluciones, el funcionamiento de este programa. Por su parte, Hernando González, representante del Valle del Cauca por Cambio Radical, alertó que no se puede seguir dependiendo de recursos efímeros para brindar alimentos a los niños. No podemos depender de regalías para darle alimentación a los niños, cuando muchos niños van a estudiar solamente por la comida. Pase el presidente que pase, tenemos que garantizarle la comida a los niños desde la primera infancia hasta la educación media. Para todos los niños que estén inscritos en el SIMAD, Servicio Público de Educación, tiene que tener SIMAD. Esta iniciativa, que busca eliminar el hambre en la niñez, pasa a su siguiente debate para continuar su camino hasta su aprobación final. Informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, la voz de las regiones. En debate de control político a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, expresaron preocupación por el estado actual de varios proyectos de vivienda en el territorio nacional. Jorge Cermeño nos cuenta. En efecto, fueron varias las preocupaciones por parte de los representantes hacia la ministra por incumplimiento en los contratos de los proyectos de vivienda. Así lo hizo saber el representante de las víctimas en el Putumayo, John Freddy Valencia. En el 2018 se suscribe un contrato para la construcción de 184 viviendas. En el 2018 ese número de ese contrato es el 172, firmado con una entidad que se llama Fiduagraria. A la fecha de hoy, 2022, ya culminando para entrar al 2023, solo se han entregado 17 viviendas y no en óptimas condiciones como lo decía el contrato. Sí, ella dice que están revisando ese tema, que hay como un sobrecupo en contratación, o sea, una excepción de contratos, ¿sí me entiende? Un sobrecupo, una sobrecarga, por así decirlo. Entonces están revisando toda esa contratación, todos esos contratos que de pronto están con observaciones y que posteriormente nos dará una respuesta. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones. Este es el bloque informativo para hoy sábado 3 de diciembre con la actividad de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro espacio para informes e invitados especiales. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Eso se va solo. Jimmy, que lo creyera, hijo. El sentimiento sí son más grandes que palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaba en esta canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas, coge el camino y se va para el plan. Está pendiente que en la sabana... Continuando con la música del maestro Leandro Díaz y después de este bloque informativo que iniciamos precisamente con nuestra compañera María Luisa presentándonos un informe sobre la moción de censura que se realizó esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes a la ministra de Minas, Irene Vélez. Pues vamos a tener acá dos invitados en Frecuencia Legislativa. La posición de uno de los citantes al debate del Partido Centro Democrático y también la posición de un representante a la Cámara del Partido de Gobierno del Pacto Histórico, para que ustedes los oyentes se hagan una idea de lo que fue este debate. Bueno, me encuentro con el representante Hernán Cadavid de la bancada del Partido Centro Democrático, principales citantes del debate de moción de censura a la ministra Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Representantes, pusieron ustedes una serie de argumentos en este debate. Queremos que nos los resuma aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Bueno, muchas gracias. Tomamos la decisión de citar a debate de control político moción de censura a la ministra Irene Vélez por varios temas objetivos. Entre ellos, desde los primeros días de su ejercicio llegó a modificar el manual de funciones, reemplaza a los técnicos y ocupa esos espacios con personas que no están aptos profesionalmente para el cargo. 1, 2. Las declaraciones que ella ha emitido ha generado gran incertidumbre en el sector minero energético en Colombia. Es una realidad, el propio ministro de Hacienda ha tenido que salir a contener muchas de las aseveraciones de la ministra, inclusive a corregirla. 3. Pues lo que ha venido planteando frente a la política gasífera en Colombia. La posibilidad de restringir o eliminar la exploración en nuestro país para depender de Venezuela, creemos que eso es un error fundamental para el futuro de Colombia, y eso, entre otras razones, nos llevan a tomar la decisión de citarla a un debate de control político y moción de censura, y todo, por supuesto, muy lejos de lo que hoy ha dicho la bancada de gobierno, que se trata de una moción por ser mujer, y eso es absolutamente absurdo, ni hay que explicarlo, sino que los hechos son objetivos y ahí están verificables. Bueno, representante, ¿han centrado ustedes el debate, por ejemplo, en el tema del pánico económico? Expliquemos un poquito más por qué para ustedes se ha producido esta situación. Bueno, hay personas que en medio de la incertidumbre y la volatilidad de la moneda en Colombia frente al dólar, pues dentro de varios factores las expresiones de la ministra, inclusive en palabras del ministro de Hacienda, llegaron a causar un efecto, no todo, pero un gobierno está para tranquilizar, para ayudar a controlar, no para espantar la inversión como ha sucedido y el pánico que le ha generado a sectores donde genera una gran incertidumbre a empresas petroleras, gasíferas, de exploración y explotación, porque es que además no se sabe para dónde van. Hoy un día dicen una cosa, mañana dicen que exploran, mañana dicen que no, y nadie sabe cuál es el panorama para su inversión, y pues eso tiene que controlarse, y el escenario por excelencia es el Congreso de la República. Otro tema, representante, en el que ustedes han dirigido el debate o dirigieron el debate contra la ministra es precisamente los temas de exploración y explotación. Para ustedes, ¿esto causa un efecto también en las empresas del país, en las empresas petroleras? Por supuesto. Primero, varias cifras sobre lo que producen para los colombianos todos. La renta petrolera, mineroenergética y gasífera en materia de inversión.
El último presupuesto bianual de regalías que se acaba de aprobar hace unos días fue de 31 billones para inversión social, para inversión en hospitales, en colegios. Si creamos una incertidumbre y si se dice que no habrá nuevas exploraciones ni nuevas explotaciones, ¿de dónde va a salir un recurso como esos? 1, 2, entraríamos a depender de la importación y de la volatilidad de la importación. Un ejemplo, hablan de frenar la exploración de contratos de gas en Colombia, traer de Venezuela. Entrar nosotros a depender del momento político de Venezuela, de cuándo está buen genio y cuándo no, pues es no aprender de la experiencia que hoy tiene Europa frente a Rusia, por ejemplo. No quisieron crear sus propios yacimientos, dependieron de Rusia, hoy pasan una gran crisis. Colombia no puede repetir ese error y eso tiene que trascender inclusive a la visión de un gobierno de turno y tiene que ser una política de Estado. La ministra ha dicho que, por ejemplo, en el tema de la importación de gas, el país ha importado gas. Y esto que ella ha dicho no quiere decir que es que el país vaya a depender de la importación de gas con Venezuela, es algo que se ha contemplado. Sin embargo, ustedes insisten en que esto no debió haber sido así, ese pronunciamiento que hizo no lo debió Claro, haber. digamos, el problema no es la importación de algún componente del gas. El problema es de dónde se importa, primero. Y segundo, mientras se importe para suplir una demanda interna, no se está frenando en este momento o antes de la ministra la exploración y la explotación a futuro. El planteamiento que hoy nos traen es paramos la exploración, paramos la explotación a futuro y dependemos netamente de Venezuela, no de otros países para completar un faltante, sino para depender de ellos, y ahí es donde nosotros decimos eso es un error. Bueno, representante, finalmente, una conclusión muy concreta de este debate. No, yo creo que es previsible lo que vaya a suceder en materia de números. Seguramente las mayorías del Congreso van a acompañar a la ministra por orden del Gobierno Nacional, del cual dependen muchos en materia burocrática, pero más allá del efecto real, queremos llamar una reflexión, que el país observe lo que aquí está sucediendo y cuáles son las razones de por qué lo estamos haciendo, y nada tiene que ver ni con motivos de feminismo, ni de si es mujer o si no nos gusta su carrera o no, sino de los efectos que causa en la economía nacional y en las familias colombianas. La posición de la oposición, citantes a este debate. Gracias, representante. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos listos siempre. Bueno, era la entrevista que teníamos con el representante Hernando Cadavid en medio de este debate. Vamos a escuchar ahora a un representante del partido de gobierno. Una producción diaria de 1 millón, tienen petróleo para mil años. Colombia no tiene eso. Colombia tiene petróleo para 7.6 años. Tiene gas para 8 años. ¿Y eso qué significa? Que Colombia no es un país petrolero. Por supuesto que eso le ha contribuido a las finanzas, al fisco colombiano, y genera un impacto en la balanza comercial, que de paso se han dedicado tanto a esos temas que han generado es destrozar el aparato productivo nacional. Pero frente a eso hay que decir, el petróleo en Colombia no supera el 4% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la decisión de la ministra corresponde con el programa de gobierno del Gustavo Petro, es transitar a otras fuentes de energía y a otras dinámicas económicas para tener una dinámica económica sustentable. Bueno, otro de los temas gruesos ha sido que pues han señalado que la ministra ha dicho que va a haber una dependencia económica por el tema de Venezuela con el tema del gas, y también se le ha criticado el tema de el cierre pues de los contratos para más exploración o explotación de petróleo. ¿Qué concluir ya frente a este tema en el debate? Pues que lo que buscan ellos hacerles más una especie de control político a Maduro y a Venezuela, porque creo que es un discurso sensacionalista, pero no tiene nada de seriedad. Lo concreto que ha planteado la ministra es que de manera probada tenemos reservas de gas y de petróleo, para gas para más de 8 años, para petróleo de 7.5 años, y que los contratos de exploración de petróleo y de gas que hay actualmente nos dan la posibilidad de tener las reservas para entre 10 y 15 años, que es donde se creen que puede lograr mantener cierto nivel de precios del petróleo, pero de ahí para allá va a haber un desplome. ¿Por qué? Porque cada vez avanza más el mundo y las grandes corporaciones en inversiones en energías renovables. Entonces les daba el dato. Estados Unidos, más de 46 mil millones de dólares invierte en energías renovables. Francia, Europa en su conjunto, más de casi 80 mil millones de dólares. La primera representaría como una sexta parte del Producto Interno Bruto colombiano. Lo que invierte Europa representaría más o menos una cuarta parte del Producto Interno colombiano. Y China invierte más de 137 mil millones de dólares en
fuentes de energía renovable. Eso representa más o menos la mitad del Producto Interno Bruto colombiano. Pero le doy este dato. Rockefeller, la familia Rockefeller, referente del capitalismo petrolero, desde el 2014 dejó de hacer inversiones en actividades de combustibles fósiles, y en un informe que sacó en el 2020 lo que está diciendo es que sus rendimientos en inversiones superan las del mercado, ¿ya? Porque dejaron de invertir en eso y ahora están invirtiendo ¿en qué? En energías renovables. Así que la dinámica del mundo para proteger el mundo, digamos, medioambientalmente, pero también la dinámica económica está en las fuentes renovables. Ellos quieren que nos quedemos con el espejo mientras otros se quedan con el oro. Bien, representante, de manera muy concreta, ¿qué concluye del debate? Lo que concluyo del debate es que la oposición no sabe para dónde va. Está como Shakira, es ciega, sordo, muda y no sabe para dónde va, y por eso termina desaprovechando estos momentos de poder decir su proyecto de sociedad y no fue capaz, se queda en lugares comunes. Gracias, representante. Ahí están, estas son las dos posiciones, tanto de los que defienden a la ministra como de los que la citaron a este debate de control político. Ustedes, los colombianos, se podrán hacer una idea de estas exposiciones. Así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, hoy haciendo homenaje a las personas en condición de discapacidad, al maestro Leandro Díaz, y terminando con algunos de los datos que siempre traemos a Frecuencia Legislativa. Y es que hoy también queremos felicitar a los médicos, porque hoy es el Día Internacional de esta profesión, que se celebra cada 3 de diciembre, una fecha decretada para homenajear al médico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés. Un tributo a todos los profesionales de la medicina. También es el Día Internacional del Cine 3D para todos los amantes del séptimo arte, pero en esta ocasión este arte que se realiza ya en tercera dimensión. Y el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, día en que se conmemora a las víctimas de la tragedia de Bhopal y supone un llamado de atención sobre las graves consecuencias medioambientales y para la salud del uso de agroquímicos. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. En la parte técnica nos acompaña Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras. La cita mañana a esta misma hora. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.